Mientras va cargando, doctor, le está hablando Eric, doctor, una consultita mientras va actualizando. Estas políticas públicas, doctor, que estamos viendo, ¿están inmersas todo lo que es el ámbito universitario o solo es para la educación básica escolar? Contenidos mínimos que se nos ha proporcionado y bueno, pues haremos también en la última unidad alguna referencia. Los educativos no solamente son del sector regular, ¿no? El subsistema de educación regular, también son del efecto universitario, ¿no? Entonces, es aplicable a todos, ¿no? Si ustedes consultan cualquier bibliografía van a encontrar distintas argumentaciones, ¿no? En cuanto a los problemas, ¿no? Que tiene el sistema de educación regular, pero también el sistema. Y además también entiendo que el programa es un doctorado en ciencias de la educación e investigación, dice, es un sentido genérico, no es un doctorado en educación superior exclusivamente, ¿no? Tampoco en algunos casos, por ejemplo, suelen denominar al doctorado como doctorado en ciencias de la educación superior, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cientista en la educación tiene que conocer precisamente todos los ámbitos del quehacer educativo, ¿no? Bueno, ahora sí, podemos empezar. Mil disculpas a todos por los 10 minutos iniciales. A partir de esos 10 minutos estuve tratando de compartir, de grabar. No me permitió el sistema. Entiendo de que asignaron la administración a otra persona. Vamos a tratar un poco de recuperar estos 10 minutos como corresponde, ¿no? Bueno, yo por esta vez no voy a poder conectarme el audio por el tema del internet. Estoy yo de viaje, me encuentro rumbo a Cochabamba. Tenemos el día de mañana un acto de graduación. Comentarles, yo soy rector de la Universidad Indígena Aymara Tupac Katari. Somos 3 universidades indígenas en el estado plurinacional: la Universidad Quechua Casimiro Huanca, la Universidad Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas. Entonces, el día de mañana tenemos un acto de graduación en Cochabamba y pues estoy de viaje y la señal en el viaje no es tan buena, ¿no? Justamente hace rato estuve en una entrevista y justamente se colgaba cada rato, y obviamente el tema de la imagen hace de que la calidad del audio también baje, ¿no? Entonces quisiera utilizar por esta vez solamente el audio, pero entiendo de que pueden ver las diapositivas, ¿no es cierto? Sí, doctor, se Ya. observa. Muy bien, seguiremos entonces con esas disculpas por el tema del video. Iremos avanzando en esta segunda unidad. No sé si ya colgaron la segunda unidad en plataforma. ¿Alguien se ha fijado? ¿Alguien notó? Bueno. A ver, entonces, de todos modos, iremos desarrollando. Entiendo de que el material estará seguramente en plataforma. Nosotros hemos remitido a coordinación como corresponde. Bueno, son ellos los que administran las unidades principales para poder subir a plataforma, ¿no? Bueno, como les decía en las sesiones anteriores, las decisiones en materia educativa, toda política educativa, no siempre es una iniciativa propia de un Estado, ¿no? Muchas veces estas decisiones siempre están vinculadas, ¿no? A convenciones internacionales, a los acuerdos internacionales, y obviamente en todos estos aspectos siempre, por ejemplo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la propia ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y muchas otras entidades internacionales han hecho recomendaciones, ¿no? Y obviamente desde la década de los 40, 50, muchos estados han entrado precisamente en esa decisión de poder actualizar su marco normativo, su legislación educativa, y por supuesto también nuestro estado ha entrado, ¿no es cierto?, en esa dinámica, por ejemplo, con la reforma educativa
de 1994 con la 1565 y obviamente el 2010 con la ley 070 de Lino Siñán y Elizardo Pérez, ¿no? Entonces, en ese marco, precisamente estas presiones, digamos, de los organismos internacionales también hace de que la educación vaya poco a poco asumiendo roles mucho más democráticos, mucho más inclusivos y por supuesto siempre en el marco de la legitimidad que caracteriza a todo Estado, ¿no? En ese marco, la educación es un derecho humano, ¿no? Esto está obviamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La educación es un derecho humano fundamental. Toda persona tiene derecho a la educación, ¿no? La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, ¿no? Es decir, por lo menos la educación básica, ¿no? En el caso boliviano, felizmente, la educación es gratuita con la 070 hasta el bachillerato, ¿no? La instrucción elemental será obligatoria, ¿no? La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual a todos en función de los méritos respectivos, ¿no? Entonces, vemos de que en esto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se pone a la educación como una prioridad, ¿no es cierto?, de los estados, ¿no? Es decir, tiene que ser gratuita, tendrá que ser accesible, tendrá que ser una educación, diríamos, básica, técnica, productiva, en el marco precisamente de las proyecciones de cada estado, ¿no? El objeto de la educación tiene trascendencia política en este sentido, ¿no? La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. También otro objeto de la educación es que tiene que favorecer la comprensión, tendrá que favorecer la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, ¿no? Tiene que promover el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que darse, que habrá que darle a los hijos, ¿no? Entonces, ese es el objeto de la educación, ¿no? Tiene esta trascendencia política, ¿no? Es decir, diríamos, este matiz, diríamos, de unidad, de cohesión, de articulación, ¿no? Entonces, si ustedes ven en la ley 070, el modelo sociocomunitario y productivo, si bien tiene sus particularidades, pero también, por ejemplo, busca el tema de la paz, el tema de la armonía, el tema de la convivencia, el buen vivir, etcétera, ¿no? Entonces, no serán del todo exactos, iguales, pero existe precisamente esta, diríamos, esta simetría, ¿no?, de propósitos educativos, ¿no? En ese marco, las políticas públicas tienen que tener una perspectiva de derecho en el campo de las políticas públicas, ¿no? Es decir, que se debe proponer un nuevo vínculo entre Estado y ciudadanía. Las acciones públicas estatales deben estar inscritas en el compromiso de consolidar al Estado como garante de los derechos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, ¿no? De todas las personas que se encuentran. Entonces, en ese marco, pues, la política pública tiene que recoger, ¿no es cierto?, estas preocupaciones, ¿no? No solo de los organismos internacionales, ¿no?, sino precisamente las necesidades fundamentales de todo ser humano, el derecho a la educación, ¿no? Una educación que siempre busque la paz, que busque el respeto a la diversidad, el tema de la tolerancia. Entonces, la política pública en el ámbito educativo tiene que precisamente configurarse sobre la base de estos criterios, ¿no? Entonces, aquí va la pregunta, ¿no? La 070 y el modelo sociocomunitario productivo, ¿no?, ¿son tan disímiles a estas recomendaciones o hay algo que de alguna manera pueda articularnos con estas preocupaciones, ¿no? Entonces, esa pregunta un poco lo dejo para que ustedes vayan, diríamos, madurando durante el desarrollo de la clase, ¿ya? La educación es un derecho humano, ¿no? Eso
es lo que se concluye a nivel de los estados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones concretas de cada estado ante las personas? ¿Cómo podemos encontrar una concepción universal de la educación? ¿De qué se habla realmente cuando se establece que la educación es un derecho? ¿No? Es decir, esto forma parte, estas interrogantes, estas cuestionantes forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Es decir, siempre hay esta actitud, ¿no es cierto?, un poco de poder no cuestionar al hecho mismo de la educación, ¿no?, sino principalmente al rol que debe asumir el Estado y sus instituciones políticas en favor de la educación. Con una consultita, ¿tengo una buena recepción? No quisiera hablar solo como la primera vez. Sí, doctor. Sí, doctor, tiene. Muy bien. Doctor, Muy bien. perdón, mil disculpas. Los compañeros están pidiendo que les admita. Sí, por favor, le voy a pedir al compañero que está de administrador que esté atento, por favor, aceptando a cada uno. Hay más de 15 personas que están queriendo ingresar. Por favor, le voy a pedir de que esté atento y pueda aceptar a todos los participantes, por favor. Doctor, el audio también está muy bajito, doctor, por favor. No se logra escuchar bien, por favor. Doctor, solamente usted está de administrador, usted les tiene que aceptar. ¿El mío está muy bajo, colegas? Sí, doctor. Estoy Se escucha bien. Es correcto, doctor. Debe ser de acuerdo a la señal, doctor, porque se escucha muy bien. Muy bien, porque estoy con el volumen máximo. A ver, intentaremos. Ustedes me hacen notar, si ven algún corte, de pronto alguna irregularidad, me avisan por favor. Esto de la señal de internet no es tan garantizable como la educación presencial, ¿no? Lastimosamente, pero tenemos que ver la forma de poder acomodarnos a esta nueva modalidad de trabajo, ¿no? En ese marco, queridos doctorantes, hay algunos hitos sobre el derecho a la educación, ¿no? Es decir, se concluye detrás de estos organismos internacionales de que la educación es un derecho fundamental, irrenunciable, ¿no? Por eso la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la educación señala que la educación es un derecho fundamental. De igual manera, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, ¿no? Entonces, también las observaciones número 11 y 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Entonces, fíjense, estas instituciones son las que establecen los hitos sobre el derecho a la educación. Lo mismo la Convención sobre los Derechos del Niño, la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, el Foro Mundial sobre la Educación, ¿no es cierto?, de Incheon, y obviamente el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar, ¿no?, que es lo más reciente. Entonces, fíjense estas manifestaciones internacionales, estos pronunciamientos, ¿no?, que obviamente se suscriben en convenios, en pactos, en acuerdos, ¿no es cierto?, internacionales, y que los estados que forman parte de estas convenciones pues van incorporando estas recomendaciones en su respectiva legislación, ¿no? Legislación educativa, sobre todo en materia de educación. En ese marco, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, por ejemplo, señala de que, partiendo sobre todo un poco de esto de la discriminación, ¿no?, se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, color, sexo, idioma y otra índole, ¿no?, en el origen nacional, social, la composición económica, el nacimiento, o el nacimiento que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y en especial obviamente en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, por eso en función a estas asimetrías, a estas desigualdades que tendrán que irse dando ciertos niveles, diríamos, de solución, ¿no?, o de tratamiento para poder
si no se puede erradicar, pero por lo menos para poder contrarrestar, ¿no es cierto?, estas anormalidades en el proceso social, pues hay ciertos compromisos que asumen los propios estados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se formulen, ¿no?, formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover por métodos adecuados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidad y de trato en la esfera de la enseñanza, ¿no? Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas, ¿no? Velar porque en la preparación para la profesión docente no exista discriminación. Entonces, precisamente esta convención, ¿no?, relativa a la lucha contra la discriminación pone en palestra, en prioridad, el tema de la discriminación, ¿no?, sea por temas de sexo, idioma, religión, ideología, etcétera, ¿no? Y frente a esto, para poder aminorar estos actos, diríamos, asimétricos, pues hay ciertos compromisos que van asumiendo los estados, entre ellos el Estado boliviano, ¿no? El hecho de que sea obligatorio y gratuito la educación primaria, en el caso boliviano, se ha constitucionalizado, ¿no?, desde nuestra propia constitución política del Estado. Y creo que ahí, por ejemplo, hemos dado un pasito más, ¿no? Ahora, con la 070, la educación es obligatorio hasta el bachillerato, por lo menos, ¿no? Y por supuesto, en los otros niveles tendrá que garantizarse el tema de la gratuidad de la educación y, obviamente, el acceso a las instituciones, ¿no? Pero en el nivel de formación superior no es, diríamos, obligatorio, ¿no?, la educación, ¿no? Pero existen las condiciones de facilidad, ¿no? También, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala, ¿no?, de que los derechos laborales, el derecho a la salud, a la educación o el derecho a un nivel de vida adecuado es fundamental, ¿no? Por ejemplo, se obliga a los países, ¿no?, que forman parte de estos acuerdos, ¿no?, de estos convenios, a que firmen, reconozcan, ¿no?, apliquen en forma progresiva los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Es decir, no es solamente la educación como un hecho aislado, ¿no?, sino también sus efectos colaterales en materia educativa, perdón, en materia económica, en materia social y cultural. Es decir, pues a través de la educación podrá fortalecerse el tema de la vida. No hay audio, doctor. A Álvaro Choque le han pasado la administración. Álvaro Choque está con la administración. ¿A quién le pasa, compañeros? Al doctor nomás. A ver, un momentito, por favor. Hay Creo que varios todos. compañeros que están esperando en sala. Sí, toditos ya están entrando. Ah, Creo que el doctor ha abandonado la sesión, ¿no? Estoy, por favor, mil disculpas, no sé, algo ha pasado, se sale la señal. las Por favor, señales, doctor, sí, la señal. sí, por favor, Así hicieron. habilíteme compartir, le ruego, por favor. Ya le devolví el administrador, doctor. Ya, muchas gracias. Y también la grabación, por favor. ¿Está grabando? Disculpe.
Sí, está grabando. Muy bien, entonces, mil disculpas, seguiremos entonces la señal que está un poco medio débil por estos lados, ¿no? Entonces, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues también establece que la enseñanza primaria tiene que ser obligatoria, ¿no? Obligatoria. Voy a admitir a todos un poco, por favor, ahora sí, ¿no? La enseñanza secundaria generalizada, también la enseñanza superior que tendrá que ser accesible, ¿no? Si bien no es obligatorio, pero obviamente tendrá que existir con condiciones de accesibilidad, ¿no? El fomento de la educación fundamental, la educación alternativa, ¿no? Las personas que tienen, bueno, antes se decía discapacidad, ¿no? Sino, bueno, hoy lo decimos, personas con talento extraordinario o personas con algunas particularidades, ¿no? En el ámbito, en el tema fisiológico, psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos tienen que tener acceso, derecho a la educación. Implementar un sistema adecuado de becas, ¿no? Mejorar las condiciones materiales del cuerpo docente, ¿no? Entonces, fíjense, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues también, ¿no? Establece este carácter de obligatoriedad de la educación, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, en esto de implementar un sistema adecuado de becas, vamos a ver de que muchas instituciones privadas, sobre todo de acuerdo a las políticas del Ministerio de Educación, tienen que otorgar becas, ¿no? Hay un porcentaje mínimo de becas que se otorgan a los estudiantes que vengan con algunas, diríamos, con algunas necesidades y que no pueden pagar sus estudios en algunas universidades o que no pueden costearse estudios de profesionalización. Entonces hay estas, diríamos, estas colaboraciones o cooperaciones, ¿no? También vamos a ver que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, desde 1979, también hace énfasis, ¿no es cierto?, sobre la preocupación, ¿no?, de la educación. Por ejemplo, en el ámbito de la formación, ¿no?, la formación, las mismas condiciones, tendrá que tener las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, ¿no? Es decir, no solamente el hombre tiene que tener derecho, ¿no?, a la capacitación, a la formación, a la tecnificación, ¿no?, sino también las mujeres tendrán que tener esta posibilidad de poder formarse, ¿no? La educación mixta, ¿no?, la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculinos y femeninos en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, ¿no? Antes, sobre todo, antes de las 070, diríamos, inclusive ya en la década de los 90 en nuestro país ha ido eliminándose, ¿no?, los famosos liceos, ¿no?, el liceo de señoritas, de pronto el colegio solamente de varones, ¿no?, el liceo. Entonces, estas posibilidades de formación en función al género, lo único que hacían era un poco profundizar más la brecha, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Entonces, la propuesta desde la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pues recomienda, sugiere que se implemente la educación mixta, ¿no? En el caso boliviano, hoy diría casi todos los colegios, las unidades educativas son de carácter mixto, ¿no? Entonces, fíjense, no es una medida de pronto tan propia del Estado como tal, ¿no?, sino que esto también es producto de ciertos pactos o convenciones internacionales, ¿no? La oportunidad, las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios, ¿no? O sea, no solamente se tiene que dar cierto privilegio al sexo masculino, es decir, el tema del paternalismo, solamente mostrar que el hombre, el género masculino, de pronto es quien debe hacer academia, de pronto revolucionar el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología, queda cuestionado desde esta convención, ¿no? Al final, todos tenemos los mismos derechos y por supuesto que también las mujeres tienen las mismas posibilidades, tendrán que tener las mismas condiciones y por qué no decirlo, ¿no? Inclusive, pues
en algunos casos, irradiar o mostrar el talento en estos escenarios, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Por ejemplo, en 1979, ¿no? Se habla del abandono, ¿no? El abandono, se habla del tema del deporte, la salud, el bienestar de la familia, ¿no? Entonces, el abandono, la reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios, ¿no? Muchos estados han experimentado altos índices de abandono, ¿no? Y diríamos más aún todavía con esto del tema de la pandemia, el COVID, ha hecho también de que el cambio de modalidad de estudio, ¿no? De lo presencial a lo virtual, ha hecho de que el abandono sea muy frecuente. Pero en este caso se refiere mucho más al abandono femenino, ¿no? Es decir, algunos estereotipos tal vez de que la mujer no debería estudiar, ¿no? Sino más bien debería estar refugiado al quehacer doméstico. Entonces, esas apreciaciones a veces se reproducían en la escuela, ¿no? O en la institución educativa, en la universidad, ¿no? Muchos, tengo colegas en mi trabajo, una colega mía, abogada, muy excelente profesional, nos contaba la anécdota de decir que sus docentes en su momento decían: ustedes, ¿qué hacen las mujeres aquí? Deberían estar cocinando. Imagínense, ¿no? Esa forma de pensar y entender el derecho a la educación femenina es muy sesgada, ¿no? Y todavía se debe seguir recreando en algunos espacios, ¿no? Probablemente sean casos aislados, pero todavía el tema de la discriminación hacia la mujer sigue siendo evidente, ¿no? Entonces esto hacía de que el abandono sea pues mayúsculo, ¿no? Por el mismo hecho de que también se daban los casos de bullying, ¿no? El tema del deporte, también en el deporte, las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física, ¿no? Hoy podemos ver campeonatos mundiales, mujeres con un gran talento deportivo, ¿no? Han visto, por ejemplo, el fútbol femenino, mujeres con extraordinario talento en el manejo del balón, ¿no? Y en otras disciplinas, ¿no? Entonces también estas coberturas o estas posibilidades de poder incluir a la mujer en estos escenarios que en algún momento fue exclusivo del hombre, del ser humano, del género masculino, pues hoy se ha democratizado un poco más, ¿no? Lo mismo en la salud y el bienestar de la familia, el acceso al material informativo específico que contribuye a asegurar la salud y el bienestar de la familia, ¿no? Que es muy importante que la responsabilidad de la familia se la asuma, ¿no? Desde esta concepción, diríamos, de núcleo familiar, de célula de la sociedad, ¿no? O sea, no es simplemente de pronto la responsabilidad únicamente de la mujer o del hombre, sino tendrá que haber siempre esa condición de complementariedad y de armonía, ¿no? El convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, ¿no? Pues el convenio 169 abre las posibilidades ahora a los pueblos indígenas, ¿no? No solamente la educación en un sentido monocultural. En la primera o la segunda sesión alguien decía, pues con el Código de la Educación Boliviana, algo pasó, perdón, mil disculpas. ¿Aló? Sí, se perdió, no hay pantalla. Ahora. Sí, Correcto. perfecto. Mil disculpas, algo pasa. Entonces, con esto del convenio 169 de la OIT, pues los pueblos indígenas empiezan, ¿no?, a manifestar sus preocupaciones, sus necesidades y sobre todo, ¿no es cierto?, sus derechos reivindicativos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que señala el convenio 169? Que la educación tiene que ser propia, ¿no? Esta educación propia tiene que reflejar la historia de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, todo su andamiaje histórico-cultural, ¿no?
También tendrá que, en el marco de la educación propia, tendrá que trabajar, ¿no es cierto?, el tema de los conocimientos, las técnicas, ¿no es cierto?, que son propios de cada cultura, de cada pueblo indígena, ¿no? Su sistema de valores, ¿no? Sus instituciones, ¿no? Su sistema económico y cultural, ¿no? Y obviamente la educación en su propia lengua, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la educación propia, estamos hablando de una educación o de un modelo educativo que sea pertinente y legítimo a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esto también es producto del convenio 169 de la OIT. Entonces, por eso la pregunta también les lanzo para que al final, ¿no? ¿Será que de pronto el modelo sociocomunitario productivo, la ley 070, es tan original y que de pronto emerge desde nuestras raíces y desde nuestros ancestros, así diríamos, en un sentido tan endógeno? Pues que estas preocupaciones también ya se las habían planteado en otros escenarios, ¿no? Entonces, fíjense también esto para que ustedes vayan haciendo, diríamos, una especie de análisis comparativo, ¿no? También el convenio 169 señala que la educación tiene que crear sus propios normativas, ¿no? Sus propios modelos educativos, ¿no? Su propia política de revalorización cultural, ¿no? O sea, los estados tienen que impulsar, ¿no es cierto?, la emergencia de diríamos, de este sistema normativo, ¿no? En el caso boliviano, creo que muchos han debido escuchar, ¿no? Por ejemplo, el derecho comunitario, ¿no? La medicina ancestral, ¿no? De pronto, la educación intercultural bilingüe, ¿no? Todos estos, diríamos, estas experiencias educativas tienen su complemento o tienen su conexión con el convenio 169 de la OIT. Ahora, es evidente que tampoco nace, diríamos, solamente desde el convenio 169, porque sabemos que, por ejemplo, el modelo educativo de la Escuela Ayllu de Guarizata no es pues posterior a 1989, ¿no?, sino es pues ya desde la década de Se perdió el audio. Audio y pantalla no hay. Mana cancho, chincapu, kuna, ya. Agira pone. Ari. Ahora Chacucha, sí, dice, ¿no? chacucha. Walikiwa, Yusurpay. Yasurupay dirás, ¿no? En guaraní. Walikiwa. Ahora ya pone. Tatay. Wales. Allin. Nuevamente se fue todo.
Compañeros, creo que el doctor ha abandonado la clase, pero no regresa porque no me sale volver a admitir al doctor. Sí, creo que sí. Vas a tener que repetir la clase, compañeros. Mm, Debe ser tal vez por cuestión de señal, como está en viaje. Creo que sí. Creo que es falla humana. Hola, mamita. Hola, mamita. Con jama o con para la sepjata. ¿Se fue la señal, compañeros? Socorrerle Se y de fue, esa no forma hay trabajar. nada. La señal no, el doctor se ha ido. Se fue el doctor. Creo que sería interesante que se repita el tema, colegas, por favor. No, yo estoy también pensando en eso, ¿no? Porque si ustedes, yo creo que todos estamos a la expectativa un poco de recuperar los conocimientos del doctor desde su experiencia, ¿no? Creo que es eso importante aquello y no valdría la pena nuevamente continuar, ¿no? Porque más bien sería bueno reprogramar ya esto, ¿no? No tanto reprogramar, sino que la siguiente clase se pueda dar continuidad a lo que se hizo hasta este momento. Sí, yo estoy de acuerdo.
Compañeros, creo que el doctor está completamente mal su señal porque ha ingresado hace un momento, pero ha habilitado el micrófono y no ha hablado nada. Sí, efectivamente, creo que está mal. Incluso creo que ahora otra vez se ha salido. No sé qué podemos hacer. Buenas noches, compañeros. Tomando en cuenta que, bueno, ya son las 8:10 y que prácticamente estamos viendo que va a ser un poco irregular, sería bueno tomar en cuenta las sugerencias que han dicho, ¿no? Quizás para la próxima clase, quizás pedir una orientación más, ¿no? De manera más resumida, quizás, y que también nos oriente en la realización de los trabajos. Y no sé si ustedes tuvieron algún problema, aprovechando, quisiéramos que también comentemos, y ya que tengo la palabra, disculpen, sería bueno que alguien pudiera hacer quizás un grupo de WhatsApp donde solamente estemos los integrantes, ahí donde podamos quizás mandar al WhatsApp, ¿no? Algunas preguntas, algo que pudiéramos entre nosotros conversar, ¿no? Como en otros quizás cursos que algunos están cursando, valga la redundancia. El doctor indica de que le habiliten. No Ajá. está conectado el doctor. ¿Sí? De hecho, ya, justamente ahorita me llegas. Sí, sí. Buenas noches. Mil disculpas. ¿Me escuchan? Doctor, sí. Les voy a pedir, por favor, un poquito de comprensión. Por favor, ¿quién estaba de administrador? ¿Me puede habilitar la función de compartir pantalla? Por favor. Doctor. Buenas noches. Doctor, si me permite. No nos va a escuchar. Buenas noches. Doctor, si me permite. No. Ahora sí. Bien. Sí, sí, sí. Ya. Doctor, si me permite. Dígame. Sí, doctor, estábamos conversando un poco con los compañeros. Bueno, no por mucho madrugar, amanece más temprano, dice el dicho, ¿no? Y no hagamos lo que se hace muchas veces en educación regular, ¿no? Muchas veces se exige cumplir con los contenidos a rajatabla, ¿no? Entonces queríamos sugerir nosotros que, bueno, seguramente usted ahorita está en viaje y hay cierta dificultad con la señal. Ya en el próximo encuentro haríamos tal vez comprimir tal vez un poco los contenidos y aprovechar de la experiencia que usted tiene para tener una adecuada comunicación y que usted pueda compartir realmente los contenidos de calidad, sí, doctor, como lo está haciendo. Eso queríamos sugerir, doctor. Sí. Les ruego, no estoy de viaje, señor, estoy en Cochabamba, estoy en la ciudad de Cochabamba, estoy en un alojamiento, en un hotel. Me dicen que hay wifi y lastimosamente aquí la señal no es como en el domicilio. Estoy en un viaje de trabajo, no estoy en La Paz, estoy haciendo lo posible, no estoy en carretera, estoy en la ciudad de Cochabamba, en el centro justamente, y no sé qué es lo que pasa con la señal. Lastimosamente, aquí la señal creo que es de mala muerte, ¿no? Y me está haciendo pasar un papelón. Les voy a pedir, queridos doctorantes, mil disculpas. Les rogaría de que si tienen algún comentario, háganlo tal vez al teléfono que les acabo de subir, consúltenme, háganme la propuesta, pero ustedes saben de que a veces un poco la coordinación tiene también sus reglas, ¿no? No depende de mí. Si dependiera de mí, yo suspendo e iniciamos el día sábado o domingo, qué sé yo, no habría problema. Pero lastimosamente también tengo que un poco constreñirme a esto, ¿no? A ver, avanzaremos hasta donde podamos y si es que de pronto seguimos con alguna interrupción, vamos a tener que suspender, ¿no?
Adelante, doctor. Por favor, ¿ya? Adelante, Entonces, doctor. ya. Esto del convenio 169, pues, revitaliza, ¿no? Estas voces de reivindicación, de derecho a la educación, ¿no es cierto?, en todos los escenarios. En ese marco, pues, integra sus propias instituciones educativas, ¿no? Sus propios modelos educativos, ¿no? Entonces, en ese marco, la integración con el Estado debería, de alguna manera, significar asegurar que estos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país, ¿no? O sea, se supera el carácter monocultural, ¿no?, el carácter asimilador del Código de la Educación Boliviana de 1955, ¿no? Si bien con el Código de la Educación de 1955 se buscaba incorporar al indio, al campesino, ¿no?, a la política nacional, es decir, a la ciudadanía como tal, pero esta medida iba pues en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no?, como el derecho de conservar sus propias instituciones, ¿no?, su propia lengua, su propia cultura. Y cuando me refiero a las instituciones, me refiero, por ejemplo, a la forma que tienen los pueblos indígenas de tomar sus propias decisiones, ¿no?, sus propias decisiones. En ese marco queda claro de que el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en los países independientes busca precisamente esta posibilidad, ¿no es cierto?, de entablar, ¿no?, cierta relación, no será pues simétrica, pero por lo menos complementaria, ¿no?, entre distintas culturas. Y obviamente los estados tienen que ser garantes de esta posibilidad, ¿no? Tendrán que facilitarles recursos apropiados con tal fin. Es decir, pues si hay un modelo, como el modelo, por ejemplo, de la educación intercultural bilingüe o el proyecto de educación intercultural bilingüe que nace, esto del PITB, que nace en la década de los 80, 90 y que parcialmente se incorpora con la reforma 1565 y obviamente se profundiza mucho más con la 070, está en función a estos pronunciamientos, ¿no?, del convenio 169 de la OIT, ¿no? Entonces, no es que de pronto seamos tan iluminados, ¿no?, y hayamos diseñado un modelo tan endógeno como tal, ¿no? Entonces, hay precisamente estas orientaciones que vienen también desde los organismos internacionales, ¿no? Y hablando también de las observaciones número 11 y número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, formulado en 1985, fíjense, ¿no?, señala que el derecho a la educación, el reconocimiento de los artículos 13 y 14 del pacto, así como en otros tratados internacionales, es de vital importancia. Fíjense, casi todos los acuerdos y las convenciones, ¿no?, privilegian el derecho a la educación, ¿no? La observación número 13, la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes 4 características interrelacionadas, fíjense, ¿no? Disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de que los estados, ¿no?, a través de sus instituciones y programas de enseñanza, tienen que ser suficientes y adecuados. Es decir, habrá que poner a disponibilidad, a disposición de los ciudadanos, ¿no?, estos recursos institucionales, ¿no? Aceptabilidad, es decir, los programas, los planes de estudio, los métodos pedagógicos tienen que ser pertinentes y de buena calidad. Entonces, es decir, de modo que lo que se ha elaborado como modelo educativo, como currículum explícito, como currículum formal, tendrá que ser no a la medida, pero en correspondencia con las necesidades de los distintos, de la distinta sociedad, ¿no? Adaptabilidad en el sentido de que la educación tendrá que adaptarse a las necesidades de la sociedad y su comunidad, ¿no? Es decir, no podemos hablar de una sociedad que sea
muy, como quien dice, ¿no? Muy discriminadora, ¿no? O de pronto que sobrevalore solamente los valores y principios, ¿no? De la cultura occidental moderna, ¿no? Sino que tiene que darse precisamente estos niveles de adaptabilidad. Es decir, también la educación tendrá que estar en función realmente a los valores y principios de las cosmovisiones indígenas también, ¿no? La accesibilidad, ¿no? Accesibles a todos sin discriminación en el Estado, ¿no? Tiene que ser una educación realmente accesible para todos, ¿no? O sea, aquí no se trata solo de una educación de varones, de hombres, ¿no? Sino también de mujeres. Y obviamente también en esta coyuntura sabemos de que los géneros de transexualidad, todo aquello también han ido asumiendo ciertos derechos a la educación, ¿no? Entonces, por eso todas estas preocupaciones y estas convenciones del derecho a la educación, el derecho a la sociedad, el derecho cultural, forma parte del derecho civil, del derecho político de todo el Estado, ¿no? Entonces, la no discriminación, accesibilidad, no solamente a la oportunidad de trabajo, sino también a los materiales, ¿no? También en el tema económico, la accesibilidad a las instituciones públicas tendrá que ser prioridad en las instituciones, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ¿ya? 1989. La educación, según esta convención, debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental física del niño, ¿no? Y infundir al niño al respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, ¿no? De los valores nacionales del país, todo, ¿no? Es decir, la educación tendrá que amoldarse precisamente a las necesidades del educando, ¿no? Y tendrá que fomentar el desarrollo de sus cualidades, tendrá que fomentar el desarrollo de sus talentos, de sus virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo, la educación es un derecho a la libertad de expresión, derecho a reunirse con los amigos, respeto a la vida privada, derecho a estar protegidos, derecho a conocer, derecho a estar protegido. Entonces, en esta convención, los niños empiezan obviamente a adquirir ciertos conocimientos, ciertos derechos respecto a su formación, ¿no? Una educación que sea pertinente, una educación que sea de calidad, una educación que sea la que realmente desarrolle, ¿no? Todas sus cualidades, toda su personalidad a futuro, ¿no? En función a esto, el derecho asume precisamente el rol de protector del niño, ¿no? Por eso el artículo 1 de la Convención de Derechos de los Niños se define como un niño a toda persona menor de 18 años, ¿no? Entonces, muchos dirán, oh, ¿qué pasa, no? Sin embargo, es esta la condición, es decir, a los menores de edad, ¿no? A los adolescentes, a quienes están en educación primaria, en educación regular, estos derechos a la educación tienen que ser protegidos por el Estado. El Estado establece criterios, ¿no? Que competen al funcionamiento de los niveles inicial, básico y medio, ¿no? En el artículo 28 de esta misma convención se establece que los estados partes reconocen el derecho al niño. Entonces, todos los estados que firman esta convención, pues aceptan, ¿no? Estas afirmaciones o estos acuerdos o estas convenciones, ¿no? En el marco de las condiciones de igualdad y de oportunidad. ¿Qué nos dice la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, ¿no? En 1990? Aquí, si ustedes ven, se reúnen una serie de instituciones, ¿no? UNICEF, PNUD, la UNESCO, el Banco Mundial, que han convocado conjuntamente a la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos. Entonces, señala que existen ciertas necesidades básicas de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son estas necesidades básicas de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo,
estas necesidades que abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje como la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas, ¿no? Los conocimientos teóricos y prácticos, los valores, las actitudes, todo aquello, ¿no? También la renovación del compromiso con la educación básica, ¿no? Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad, prestar atención prioritaria al aprendizaje, ampliar los medios y el alcance de la educación básica, ¿no? También mejorar el ambiente para el aprendizaje y fortalecer la concertación de acciones, ¿no? Y esto significa entrar, diríamos, en una dimensión de resignificación de la educación, ¿no? O sea, no es que de pronto la educación sea simplemente un mero transmitir conocimientos, ¿no? No simplemente debe ser un acto de inculcar, ¿no es cierto?, nuevos valores, ¿no? Sino, sobre todo, se trata de poder formar integralmente al educando, al estudiante, pero siempre diríamos en esta condición de respeto, ¿no? El niño, ¿no? Por más de que no sea una persona adulta, una persona totalmente formada, pues requiere de estos niveles de acompañamiento, ¿no? Entonces, hay que por eso entrar en esta dinámica de expansión de la asistencia y las actividades de desarrollo de la primera infancia, acceso universal a la educación primaria, ¿no? Hacia el año 2000 y más adelante, el mejoramiento de los resultados de aprendizaje, la reducción de la tasa de analfabetismo, todo aquello, ¿no? Entonces, la educación pues tendrá que asumir nuevos roles, nuevos desafíos, ¿no? Nuevas perspectivas en función de la educación para todos, ¿no? Entonces, estas conclusiones se llegan en la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Entonces, siempre en función al derecho a la educación, ¿no? Y bueno, el Foro Mundial sobre la Educación del Dakar, que es lo más reciente, el 2015, también señala algunos objetivos claves en materia educativa, ¿no? Por ejemplo, el foro reafirma el papel de la UNESCO como la organización principal con todas las responsabilidades de la coordinación de otros organismos y organizaciones para lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, entre estos objetivos señala este Foro Mundial sobre la Educación que extender y mejorar la protección y educación integral en la primera infancia, especialmente para los niños vulnerables y desfavorecidos, ¿no? Entonces hay que mejorar la atención, hay que mejorar la educación integral para estos sectores, sobre todo más desfavorecidos, ¿no? Velar porque antes del 2015 todos los niños y todas las niñas y los niños que se encuentren en situaciones difíciles tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y obviamente concluyan su proceso formativo. Velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y a la educación permanente. En el objetivo número 5, suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria entre los años 2000 y 2005 y lograr antes del 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, ¿no? Y finalmente el objetivo número 6 sería mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos serían los 6 objetivos fundamentales en el ámbito educativo y obviamente señalan a la UNESCO como la entidad digamos, promotora y fiscalizadora para el cumplimiento de estos derechos de la educación, ¿no? El Foro Mundial sobre la Educación de Jeon en Corea 2015 también, ¿no?, convocado por estos organismos internacionales, tanto la UNESCO, UNICEF, PNUD y la propia ONU, ¿no?, el Banco Mundial,
con el fin de establecer una hoja de ruta para la educación global hasta el 2030, ¿no? Fíjense todavía un poco más allá, ¿no? Señalan que la educación debe reafirmar la visión del movimiento mundial en pro de la educación para todos, ¿no? En una concepción humanista de la educación y del Estado basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión y la protección. Reafirmamos que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de los derechos, ¿no? O sea, partiendo de la educación como derecho fundamental, como derecho público o como un bien público, podemos desencadenar los otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la justicia, el derecho a la equidad, el derecho, por ejemplo, a la participación, el derecho a la libertad. Es decir, por eso la educación no es simplemente un mero transmitir información o conocimiento, ¿no? Es todo un acto complejo de formación de los futuros ciudadanos para la vida, ¿no? Por eso los cubanos dicen, ¿no? Sobre todo el señor Carlos Álvarez Estalla, ¿no? La educación es formar al hombre para la vida, ¿no? Y formar al hombre para la vida significa ser consciente de los efectos, ¿no? Negativos o los efectos colaterales que pueda emerger si es que hacemos una mala praxis de la educación. O sea, por eso hay que saber asumir el trabajo de la educación, ¿no es cierto?, con mucha responsabilidad, ¿no? Es decir, estamos formando a los futuros ciudadanos, ¿no? Y si hacemos una buena proyección y una buena planificación de la educación para los futuros ciudadanos, seguramente estaremos vivenciando a futuro, ¿no? Por lo menos reducción de la pobreza, menos contaminación ambiental, mayor integración entre estados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si de pronto no asumimos la educación con tanta seriedad y con estas recomendaciones, vamos a tener un mundo más contaminado, vamos a tener estados en estado de guerra, tendremos seguramente sociedades, culturas, ¿no es cierto?, en conflicto, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver precisamente estos efectos colaterales a partir de la educación, ¿no? Y en ese marco, el rumbo de la educación en las próximas décadas tendrá que reconocer la educación como clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza, ¿no? Proporcionar oportunidad de educación y capacitación significativa para el gran número de niños, adolescentes no escolarizados que precisan medidas inmediatas, ¿no? La educación inclusiva, ¿no?, la equidad, la erradicación de toda forma de discriminación y en especial las de género y la de mejora en los aprendizajes, son valores que fueron reafirmados en este foro sobre la educación de Incheon en Corea el año 2015, ¿no? Entonces, fíjense, estimados doctorantes, todos estos pronunciamientos, ¿no?, resaltan el derecho a la educación, ¿no? Entonces, no es que de pronto solo nuestro Estado plurinacional o de pronto los estados que están como vecinos, ¿no?, se hayan preocupado solamente de la educación. Pues claro, efectivamente los gobernantes siempre en el marco de sus planes de gobierno, en el marco de las políticas públicas, acentúan diríamos, las prioridades y los objetivos de la educación. Pero para que esto tenga, diríamos, mayor trascendencia y para que estas preocupaciones tengan siempre esa vinculación con las recomendaciones de los organismos internacionales, necesitamos de alguna manera también reconocer la importancia de estas orientaciones, ¿no? Y en conclusión, a través de estos organismos internacionales, sabemos que la educación es un derecho fundamental, irrenunciable, ¿no? Y el Estado se constituye en garante, o por lo menos debería constituirse en garante de la educación. Hasta ahí esta primera parte. No sé si hay un par de reacciones, comentarios. Estimados doctorantes, tienen la palabra. Sí, doctor.
Habla Benigno, doctor. Benigno, ¿cómo está? Muy buenas noches, como Doctor, siempre. buenas noches. Adelante. Realmente a mí me ha impactado la explicación que usted ha hecho, doctor, en sentido de que la educación es un acto, un proceso, una praxis que tiene el objeto de desarrollar de manera integral la personalidad del niño, del joven y de la señorita y joven, ¿no? Interesante. En este contexto, doctor, entonces vendría a constituirse la educación como una política madre de un Estado, en este caso en el nuestro, del Estado plurinacional, ¿no? Como una política madre, ¿no es cierto? Y a partir de ello generarían otras políticas. Por ejemplo, hemos visto en nuestro país, por ejemplo, una política, digamos, la alfabetización, la capacitación a los profesores como Profocom, la formación de nuevos maestros a nivel de licenciatura, etcétera, ¿no? Yo creo que son políticas, pero estas políticas deben estar probablemente insertas en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad, doctor? Eso he podido asimilar hasta esta parte. Y hay otra parte fundamental que usted ha remarcado, era esto de la discriminación. Yo me acuerdo perfectamente, y lo tengo anotado, una colega, creo que es Ruth, ha hablado sobre la discriminación de la carga horaria, ¿no? Española y aymara. Creo que no hemos dado mucha importancia, ¿no es cierto?, que había una discriminación en la distribución de la carga horaria. En este caso, el Estado boliviano, en la parte de gestión, estaría, digamos, no cumpliendo con lo que está estatuido. En este caso, por todo aquello que nos reglamenta, en este caso sería la ley 070, ¿verdad, doctor? Hasta ahí he podido asimilar, doctor. Si en algo me he equivocado, por favor, estoy a órdenes de que usted me pueda corregir, doctor. Gracias. Sí, Benigno, muchas gracias. Como siempre, un aporte muy valioso. Tenemos muchos logros en la ley 070, por supuesto. Hay precisamente estas recomendaciones, por ejemplo, de los organismos internacionales, está inserto en la 070 en el modelo educativo boliviano, ¿no? El derecho a la educación, la obligatoriedad hasta el bachillerato, el derecho, por ejemplo, a la inclusión social, el tema de la reivindicación cultural, lingüístico, ¿no? Eso está en el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? El tema de la educación mixta, la igualdad de género. Si ustedes ven y hacen un análisis comparativo, van a notar de que la 070 y sobre todo el modelo sociocomunitario productivo no es del todo endógeno, ¿no? Es más, incluso ahí se complementa, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, con la pedagogía liberadora de Paulo Freire, incluso el propio modelo constructivista que todavía sigue vigente, el modelo sociocultural de Vygotsky, etcétera, ¿no? Entonces, estas tendencias, estas corrientes tampoco son del todo, diríamos, del Estado boliviano, ¿no? Sino que son modelos que han dado resultado en otros contextos y que tienen cierta compatibilidad o afinidad con el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Entonces, hay que también un poco ver desde esa perspectiva, ¿no? O sea, nadie al final plantea un modelo educativo estrictamente endógeno, ¿no? Sin ver la complementariedad con otros horizontes civilizatorios, ¿no? En ese marco tiene toda la razón, y por supuesto el desafío sigue siendo para los educadores, ¿no? A veces desde la burocracia administrativa se puede hacer buenas formulaciones, ¿no? Es decir, una buena legislación, ¿no? Un buen modelo educativo, la política pública planteado con sus mejores atributos o con sus mejores dimensiones, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay convicción, cuando no hay convencimiento en la base del cuerpo magisterial, de los docentes, ¿no? Entonces ahí va a haber un fracaso total. Entonces por eso es necesario, reitero, como decíamos en la anterior clase, que conozcamos a profundidad la legislación educativa, las proyecciones en materia educativa, ¿no? Y obviamente también ser consciente de los problemas que atinge al modelo educativo boliviano, ¿no?
Y sobre esa base podremos hacer propuestas de mejora, de reformulación, de abrogación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me permite, doctor? Adelante, estimado. Bueno, prácticamente muy importante este enfoque. Y la verdad de las verdades tenemos que ser capaces de diferenciar y también tomar en cuenta todo lo que en realidad pueda ayudarnos a seguir fortaleciéndonos en los distintos campos. Sabemos que la 070 es una normativa educativa que nos permite caminar, ¿no?, en el sentido de precisamente llegar a todos con la educación, ¿cierto? Como estamos viendo, la 070 es una especie de compilación de las distintas leyes a nivel mundial, entre pactos, convenios, recomendaciones internacionales, ¿no? Es cierto que nos sirve y se ha tomado en cuenta, ¿no? Y es una clara muestra de que tenemos que caminar en dos caminos, haciendo aire, como decían nuestros abuelos, desde nuestros saberes y conocimientos propios, desde el origen cultural nuestro. Sabemos que el Estado plurinacional está sustentado dentro de 36 naciones y pueblos indígenas originarios. Entonces hay una diversidad, pero también hay una semejanza. Y en ese sentido debemos de avanzar siempre a partir de lo nuestro, pero también dando una mirada universal, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que a partir de la 070 tengamos que enfrascarnos en lo que es nuestro propio y bueno, nada más. Y el resto no es adecuado, es tradicional, es bancario, etc. No comparto tanto en ese aspecto. Entonces, lo que hay que hacer es darle sentido a la 070 y ahí mismo se concentra el hecho de que nosotros nos fortalezcamos a través de la intraculturalidad, ¿no? Establezcamos un nivel, ¿no?, de la interculturalidad, el diálogo directo cara a cara con otras naciones, ¿no? Pero al mismo tiempo también tomar en cuenta lo que tenemos a nivel universal, ¿no? Ahí está, por decir un ejemplo, lo que es la producción de la ciencia y la tecnología. Si vamos a hablar desde nuestro punto de vista, nuestra ciencia y tecnología no va a ser tan productivo si no tomamos en cuenta lo que tenemos a nivel mundial, por ejemplo, respecto a los avances de la ciencia y la tecnología. Es una clara muestra de que las cosas son mucho más amplias, mucho más dinámicas, ¿no? Y esto de la ley 070 que concentra, ¿no?, estas normativas a nivel nacional, pero también a nivel internacional, tenga que permitirnos concentrar y ser mucho más coherentes para que de verdad la educación llegue a todos, sea un derecho de todos. Yo tengo experiencia, por ejemplo, de haber viajado a distintos lugares, ¿no? Y hablamos mucho del derecho de la educación. Ahora estamos con el derecho de recuperar, me olvidé de la flota. ¿no?, la educación para todos. Sin ¿Qué hora embargo, llegan a las 6? en los hechos, Sí. Por favor, el todavía audio estamos 8, de lejos de 9, cumplir 10 van a este llegar, aspecto. ¿no? A Aurora. Por El favor, micrófono tal la vez, por señora favor. cierre su Hay micrófono. espacios en la que realmente a estas alturas de nuestra realidad Pero amor, ¿qué cosa estás no ha haciendo? llegado. No se concibe lo que realmente es el derecho a la educación de muchos espacios, de muchas naciones, puedo decir yo, indígenas originarios, que está en nuestro propio territorio. Entonces, en ese sentido, mucho más macro, me parece que es lo que tenemos que avanzar. En las clases anteriores se habló, por ejemplo, de políticas públicas, se habló, por ejemplo, de los niveles de coordinación. En ese sentido, estamos bien, pero también hay que ver un poquito más de profundidad, por ejemplo, el hecho de, ¿no?, de los ministerios a nivel de Estado, cómo estamos marchando respecto a este tipo de coordinaciones. Las políticas educativas, las políticas públicas, pueden ayudar, por ejemplo, a crecer, están dadas, pero ¿dónde se van frenando? ¿Dónde se quedan, como se dice, con limitantes? Es precisamente a falta de una coordinación interministerial, ¿no?, a nivel de nuestro Estado. Si hablamos, por ejemplo, de políticas públicas, se habla de dinero, de inversión. Y en educación, cuando planteamos políticas públicas, por ejemplo, de llegar a los
que no tiene todavía el acceso a la educación, lo que tenemos de entradita es que no hay recursos y por tanto esto se queda trunco. Entonces, este tipo de reacciones, de análisis, de reflexiones mucho más profundas, tendríamos que hacer entre todos, de modo que podamos encaminarnos de la mejor manera respecto a, de verdad, ¿no? Poner en práctica lo que es el derecho de la educación para todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre, estimado? Lino Ramos. Lino Ramos. Muchas gracias, Lino. Muy buena participación. Les voy a pedir, por Doctor. favor, demás doctorantes que tienen el micrófono abierto, al momento de ceder el espacio a sus compañeros, lo van a cerrar, por favor, para no generar mucho ruido. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Ya, Sí, mil se disculpas. escucha. Doctor, bueno, tal vez un poquito, ¿no? Usted hacía un comentario en media clase, indicaba que cómo era la situación en este caso, que se podría decir más o menos cuáles han sido los cambios que hemos tenido, ¿no? A través de lo que es la ley 070 y si nos hemos basado tal vez en otras metodologías, otros modelos anteriores. Bueno, bueno, según lo que yo en algún momento también leí, ¿no? Y esto quisiera, por favor, tal vez si me puede ayudar. Nosotros cuando hemos implementado ya este modelo de cambio con el actual gobierno, ya si mal no me equivoco, en el 2006 inició un nuevo cambio que se quería dar a la educación. ¿Por qué se ha forjado la ley 070, no? En ese sentido se ha forjado más porque en su momento ya se han aplicado, en el 2006 todavía, ¿no? Lo que es programas donde ya tenían esa visión de realmente erradicar lo que es el analfabetismo y ahí ha entrado lo que es el yo sí puedo, ¿no? Que muchos recordamos, pero también sabíamos en ese entonces, los que tal vez han estado con ese proceso como docentes, veían que la metodología no era, ¿no? La adecuada, puesto que era una metodología cubana la que se ha adoptado. Y más aún esto se ha visto cuando ha seguido el segundo programa, que era el Yo sí puedo seguir. Entonces, viendo tal vez esa situación, ha sido necesario crear ya se podría decir que un modelo educativo en el cual se base a partir de nuestra propia realidad y ya no así basándonos en métodos de países extranjeros. Sin embargo, esto también haciendo hincapié un poquito leyendo, tal como usted indica, ¿no? No ha sido tampoco una invención nueva porque lo único que estamos haciendo tal vez es aplicar a la realidad, pero es el enfoque que ya han tenido varios autores y que incluso, ¿no? Si revisamos algún trabajo, algún artículo, podemos encontrar que países cercanos como ser Cuba, Venezuela, ya estaban con esa etapa, ¿no? Igual que regía siempre todo en base a lo que es miras al socialismo. Entonces, tal vez lo que no estamos haciendo no es algo tan nuevo, pero sin embargo sería bueno, ¿no? Que a partir de las autoridades pertinentes, darle tal vez un poco de enfoque más, ya ni tanto regido solamente a una realidad como ser el sector rural, sino también a todos los distintos niveles que hay, ¿no? Porque Bolivia tampoco es solamente ese aspecto, vivimos diferentes niveles económicos y bueno, una educación realmente que se aboque para todos, yo creo que sería lo ideal. Solo eso, doctor, gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre? Amparo Padilla. Amparo Padilla. Muchas gracias. Sí, efectivamente. A ver, un poco resumiendo las dos últimas intervenciones, señalar que hay aportes importantes en el último modelo educativo boliviano. La 070 pues recoge muchas de las recomendaciones de los organismos internacionales, pero también intenta matizar desde lo local, desde lo nuestro, ¿no es cierto? Todas las, diríamos, las reivindicaciones o todas las preocupaciones inherentes al tema educativo, ¿no? O sea, por ejemplo, el derecho a la educación de los pueblos indígenas, ya que data desde muchos años atrás, desde mediados diríamos, desde 1930, 40, posterior al Código de la Educación Boliviana, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo modelo educativo lo que hace es rescatar estas experiencias, ¿no? Pero también fomentar la revalorización, ¿no? De estos modelos educativos, ¿no? Entonces, en ese marco, si hay algo muy
preponderante y que requiere ser profundizado, como lo decía Lino, es el tema de la interculturalidad, el tema de la diversidad cultural, ¿no? El aspecto de la educación para todos, pero también una educación que fomente mucho más el tema de la interculturalidad, el tema precisamente del multiculturalismo, la tolerancia, el respeto, ¿no? Por eso entre nuestros principios doctrinales está pues el buen vivir, ¿no? Como dice en la Constitución, ¿no? El Tecocabi, el Summa Jamaña, el Ñandereco, todo esto que hace precisamente a una vida armoniosa, tiene que también ser operativizado, ¿no es cierto?, en la praxis educativa, ¿no? Obviamente muchos tendrán sus cuestionamientos, pero si ustedes ven, hay una correspondencia, ¿no?, o por lo menos una complementariedad con estas preocupaciones de los organismos internacionales, ¿no? Doctor. Y si ustedes notan también, queridos doctorantes, no es simplemente esta recomendación para la educación regular, ¿no? Trabajar la discriminación no solamente corresponde a la educación regular. No solo vemos en la educación primaria discriminación, vemos en algunos casos con mayor exacerbación en las universidades, en las normales, ¿no? Trabajar el tema de los derechos indígenas no solo está constreñido al ámbito de la educación regular, sino lo vemos eso también en la educación universitaria, ¿no? Les decía hace rato, yo soy autoridad en una universidad indígena y veo hasta en la propia universidad indígena algunos vestigios de discriminación, ¿no? Entonces, está no diríamos arraigado, pero está presente el tema de la discriminación en muchos escenarios, o ustedes no lo han vivenciado en el ámbito laboral. Muchos de ustedes que son profesores incluso lo han palpado seguramente en carne propia, ¿no? Algunos actos de discriminación, ¿no? Por el tema de género, por el tema social, por el tema religioso, etcétera, etcétera, ¿no? La educación pues tiene que fomentar precisamente la erradicación de estos actos nocivos. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo se llama? Hortensia. Hortensia, buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se puede vincular esto de la educación intercultural, multicultural, lo que es lo que es la educación superior, pero en universidades estatales, ¿no? Porque ellos tienen sus propios estatutos y reglamentos y a veces no está claro, no está dentro de sus políticas claramente establecidas, ¿no? Entonces, generalmente dividen lo que es las universidades estatales con las universidades privadas, ¿no? No tienen la misma relación. Entonces, ¿cómo se puede vincular este tema que usted ha indicado ya dentro de las universidades públicas? Bueno, no hay una receta, pero creo que lo más importante es partir con la voluntad de gestión. Los nuevos rectores, las nuevas autoridades que asuman la gestión administrativa en esas instituciones tienen que tener voluntad de cambio, compromiso con contribuir a la transformación en sus planes de estudio, en sus dinámicas de trabajo administrativo, ¿no? Si el rector tiene la voluntad, los decanos tienen la voluntad de poder hacer visible, de poder contextualizar estas recomendaciones que vemos que no es solo de la 070, no es solo del modelo sociocomunitario productivo, sino que viene desde los organismos internacionales, pues si eso hacemos que sea digerible y que se concrete en los planes de estudio, haremos mucho. Felizmente hay muchas universidades públicas que han adoptado, no es mentira, por ejemplo, de que la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca ha incorporado en sus planes de estudio de pronto el idioma quechua, ¿no? O la Universidad Mayor de San Andrés, si alguien conoce, por ejemplo, Agruco, ¿no?, que es parte de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, va a haber precisamente estos aportes, ¿no? O el Proibandes, por ejemplo, en Cochabamba, que ha ahondado demasiado o ha ganado mucha experiencia en estos temas de interculturalidad, en estos temas de educación intercultural bilingüe, ¿no?, educación inclusiva, revitalización de las lenguas, sociología lingüística, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí
hay, diríamos, un avance significativo, se ha dado un primer paso, pero no es suficiente, ¿no? Es necesario profundizar en estos retos y obviamente seguir contribuyendo al cambio de la universidad como tal, ¿no? En la universidad hay muchos problemas, en el sistema público de universidades, ¿no? De pronto hay una, diríamos, hay una ceguera, no solo cognitiva, ¿no? Sino una ceguera epistemológica, ¿no? Todavía seguimos sobrevalorando el conocimiento moderno, de pronto los aportes de la ciencia moderna, pero hacemos a un lado, por ejemplo, esto de la sabiduría ancestral, la tecnología ancestral, ¿no? Que son otras fuentes de conocimiento, otras fuentes de sabiduría. Entonces ahí de pronto entramos en una especie de parcialización del saber y del conocimiento, ¿no? Doctor, no sé si me permite, doctor, mi última intervención. Adelante, Benigno. Ross. Gracias, doctor. Doctor. Adelante, le escucho. Muy bien. ¿Sabe qué, doctor? Yo quiero decir concretamente, la Universidad Pública del Alto ha hecho injerencia en este tema de la interculturalidad. Yo puedo demostrar, hace al rato mi colega dijo, no, el método de alfabetización así traído de Cuba, un poco ahí tiene cierto sesgo. Personalmente quiero decir que nosotros hemos adoptado una investigación de tipo cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control. Yo personalmente, con un grupo de compañeros universitarios, he alfabetizado en San Roque. Y el grupo control estaba por otro grupo que relaciona San José de Alto Lima. Hemos visto, hemos sacado las conclusiones y a partir de ahí hemos estructurado, digamos, un método que ahí hemos denominado Yo sí puedo. En este contexto, obviamente, con la tecnología, como hace rato el colega Lino ha indicado, es el tema de la interculturalidad. Los cubanos han socializado con nosotros su experiencia y nosotros también los volvían de la misma manera. Entonces, yo creo que a partir de ese tema, casi hemos implementado, digamos, esta política educativa que es el proceso de alfabetización, doctor. Entonces, yo creo que yo considero muy importante el tema de la interculturalidad. Hace rato un colega también dijo, bueno, nosotros sabemos hacer, por ejemplo, chicha, pero ¿de qué manera podemos utilizar la tecnología occidental para mejorar esta práctica, doctor? Entonces, yo estoy sumamente convencido de esto de la intercultura, entre culturas, nuestros conocimientos, y también nosotros podemos tomar relevancia al conocimiento, digamos, de otros contextos, doctor. Esa es mi percepción, doctor. Muchas gracias, Benigno. Bueno, excelentes aportes. Simplemente a manera tal vez de resumen, mostraremos esto. ¿Se ve esta pantallita? ¿Se ve la presentación, colegas? Sí, doctor, se Sí, ve. doctor. Perfecto. Se ve. Lo que veníamos señalando, fíjense cómo a raíz de los organismos internacionales, los estados han venido haciendo la modificación de su compendio normativo, ¿no? Si vemos a Costa Rica desde 1957, con la Ley Fundamental de Educación, ¿no? Y obviamente con las modificaciones parciales en la década de los 90, ¿no? Lo mismo con Cuba desde 1961, ¿no? Donde la educación es gratuita. En Guatemala, en México, El Salvador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, el 2010, si ustedes ven, con la Ley de Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, ¿no? Y obviamente el 2012 Ecuador, que hace su, diríamos, actualización de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿no? Entonces, los estados han ido progresivamente modificando, ¿no?, su legislación educativa, actualizando su legislación educativa, pero siempre en el marco de estas recomendaciones internacionales, ¿no? Y por supuesto todos señalan que la educación es un derecho fundamental, ¿no?, para poder erradicar el desempleo, la pobreza y la exclusión social, ¿no? Diríamos que la educación se constituye en todo caso como un medio para poder erradicar el desempleo, la pobreza y la exclusión social, que suena muy romántico, ¿no?, muy idealista, ¿no? Otros dirán hasta muy utópico, ¿no? Sin embargo, ese es el objetivo principal, ¿no? Por eso las leyes como entidades rectoras que definen la obligación del Estado en torno a la educación
de sus ciudadanos, tendrán que, tendrán que organizarse de la mejor manera, ¿no? ¿En función a qué? ¿No? Por ejemplo, las leyes y los decretos tendrán que estar orientados siempre a los aspectos específicos del funcionamiento de los sistemas educativos, ¿no? Es decir, estos mecanismos de organización, es decir, me refiero a la ley, ¿no? Como una técnica de organización social, a la ley como un recurso, ¿no? De ordenamiento jurídico, lo que va a hacer es precisamente regular, ¿no es cierto?, todo el desarrollo educativo en todos los niveles, ¿no? Y para eso tenemos las leyes como la 1565, que ya pasó, la 070, los decretos reglamentarios, ¿no? Las resoluciones ministeriales, y obviamente en el ámbito administrativo, estas medidas de cambio estructural estarán siempre acompañados con financiamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiar una ley, cambiar un modelo educativo implica, ¿no es cierto?, hacer equipamiento, tomar los recaudos en materia de logística, prever los gastos de funcionamiento, nuevo equipo, como ahora sucedió con, si bien seguimos con la 070, con el modelo sociocomunitario productivo, pero ¿qué pasó con el tema de la pandemia, no? No estábamos preparados para poder adoptar un modelo de educación virtual. ¿Y qué sucedió? El Ministerio de Educación en este año, en el marco de la recuperación del derecho a la educación, ha tenido que invertir en plataformas, en textos guías, de pronto en tecnología educativa, en ampliar la cobertura de la red de internet a los sectores más alejados, etcétera, ¿no? Y a esto, obviamente, se acompaña con el tema de la formación docente, ¿no? ¿De qué sirve que tengamos una buena ley, un buen compendio normativo, una buena legislación educativa? A eso acompañamos con un buen financiamiento, pero si no tenemos el convencimiento de que los docentes, ¿no?, estén comprometidos con este nuevo modelo educativo, ¿no?, entonces va a haber obviamente un fracaso total. Entonces tiene que haber de alguna manera el acompañamiento también de los docentes. Y esto significa capacitar al personal docente en el nuevo modelo educativo, capacitar al docente en la comprensión, ¿no?, de la legislación educativa, ¿no?, la formación continua, ¿no? Si bien tienen al Profocon ahí los colegas docentes, pero hay que también apropiarse de estas iniciativas con mucha objetividad, ¿no? La actualización docente. Entonces, fíjense, ¿no?, el tema normativo, el tema financiamiento, el tema de la formación docente, todo esto acompaña, ¿no es cierto?, a los cambios estructurales o a las reformas educativas, ¿no? Reitero, la finalidad última será siempre erradicar el desempleo, la pobreza y la exclusión social desde el contexto normativo de la educación en América Latina y obviamente desde las convenciones internacionales, ¿no? Entonces esto es lo que tiene que estar presente no solo en la educación regular, ¿no? Cuidado que estemos entendiendo de qué pasó, seguimos hablando de la educación regular, ¿dónde el tema universitario, ¿no? O sea, yo soy docente universitario, ¿no? Sin embargo, tenemos que tocar el problema de la educación en todos los niveles, en todos los subsistemas, ¿no? Cuando hablemos del modelo educativo sociocomunitario productivo, vamos a hablar obviamente otra vez de la educación regular. ¿Por qué? Porque a ese nivel se ha profundizado un poco, se ha dado varios pasos significativos, ¿no? Debería continuar aquello con la universidad, pero no se ha hecho. Y ustedes mismos lo han dicho, probablemente porque no existe compromiso, porque de pronto existen, diríamos, otros intereses, pero que al final el modelo queda congelado o sin el impacto que todos esperamos, ¿no? Un par de intervenciones. ¿Qué opinan, estimados doctorantes? Doctor. Adelante, estimado. ¿Su nombre? Roberto Gómez. Ok,
Roberto Gómez, ¿cómo está? Muy buenas noches, un Muy gusto. buenas noches. Tal vez ampliando un poquito y rescatando lo que usted nos ha indicado. Yo creo que la dependencia de un modelo educativo no solamente va a través de los convenios internacionales, sino que un modelo educativo tiene que responder a un modelo de Estado. Y le pongo el ejemplo, ¿no? 52 se produce la Revolución Nacional, el 55 recién sale el código. En el caso de la 1565, es posterior al 21060, y el 21060 plantea un modelo de Estado privatizador. Y la 1565, como usted nos recordó hace un momento, planteaba la obligatoriedad en primaria y en secundaria era, o sea, obligatoriedad en primaria, en secundaria era voluntario y dejaba en manos de la empresa privada no solamente secundaria, sino también las universidades, y ahí comenzaron a surgir las universidades privadas, ¿no? Sino antes de esa eran netamente estatales, exceptuando la católica y las de régimen especial. Y lo mismo va a pasar con la 070. Primero se establece el modelo de Estado y luego va a salir la ley 070. ¿No? Ahora, en el caso de la ley 070, es verdad que asume o toma muchos de los postulados, ¿no? Pero va más allá de la parte reivindicativa que tienen los pueblos indígenas originarios, sino lo incorpora a un modelo de Estado socio-comunitario productivo, ¿no? Entonces, es en ese sentido lo que yo he logrado entender. Y bueno, quería contribuir con eso. Muchas gracias. Parece que no me escuchó. Buenas noches, compañeros. Otra vez se ha salido el doctor. Mil disculpas, creo que también otra vez perdimos la señal. Así es. Bueno, ya estamos en lo último. Perdón, Roberto estaba creo con la palabra. Mil disculpas otra vez. Adelante, Roberto. Bueno, les decía que los ejemplos, a partir de los ejemplos, ¿no? Primero se plantea el modelo de Estado, luego el modelo, recién se da el modelo de educación. No, yo creo que además la educación tiene la función de reproducir el modelo de Estado. ¿No? Por eso también tiene esa dependencia, ¿no? Y es verdad que se asume mucho de las orientaciones, como el caso de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Pero no solamente desde un punto de vista reivindicativo, sino también desde un punto de vista de integrar una sociedad. Por eso el modelo es sociocomunitario productivo, y la educación también plantea en ese sentido, ¿no? Eso, y luego algo que me queda interrogante, con la 1565 se planteó el modelo intercultural bilingüe y se separa la parte de la lengua de la cultura, por eso se habla de la interculturalidad y el bilingüismo, ¿no? Y se va a mantener. Sin embargo, hay concepciones que plantean que la lengua es parte de la cultura. Entonces, al separarlo, lo están un poco alejando de los otros aspectos de la cultura. Y yo lo veo eso como una necesidad de aclarar más que todo, ¿no? Porque la cultura es mucho más amplia, incluye la lengua, pero es mucho más amplia. Gracias, doctor.
La educación para poder garantizar la institucionalidad del Estado, todo aquello, pues hay que también un poco evitar caer en extremos, ¿no? Hay una que habla de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Entre ellos, uno de los aparatos ideológicos es la institución educativa, también la iglesia, pero sobre todo, ¿no? Los pedagogos críticos han profundizado un poco más en el sentido de que muchas veces se busca adoctrinar, ¿no? Al ciudadano, a las nuevas generaciones, en función a los intereses del Estado, ¿no? Entonces, en ese marco, a veces el Estado, ¿no? En una coyuntura, gobernado y administrado por intereses sectoriales, ¿no? Pueden ser gobernantes, qué sé yo, por ejemplo, del ámbito, pues algunos van a siempre favorecer con la educación al sector empresarial, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, si es que de pronto asumen en función de gobierno el sector obrero minero, digamos, ¿no? Entonces, obviamente la administración pública tendrá esas afinidades, ¿no? O como ahora, por ejemplo, sucede, ¿no? De pronto existe una hegemonía del sector indígena campesino, entonces las políticas de Estado tienen que también favorecer a ese sector, ¿no? Entonces, a veces se dan estas, digamos, estas contracorrientes, ¿no? Y por eso se dice, ¿no? De que la educación es el hecho social más político, ¿no? Porque no hay neutralidad, siempre hay una tendencia. En ese marco, el educador o el sistema educativo tendrá que ser bastante equilibrado, tendrá que ver siempre los extremos y, en todo caso, el equilibrio, ¿no? En el desarrollo, ¿no es cierto?, de la educación como tal, ¿no? Y esto no es solamente para la educación regular, no es solamente para un subsistema, ¿no? Sino que tiene que trabajarse de manera consciente, de manera sensata, de manera muy equilibrada en estos escenarios, ¿no? Y no sé si esto lo practicamos, por ejemplo, en todos los niveles, ¿no? De pronto a veces el docente entra, desarrolla un determinado contenido, ¿no? O el modelo educativo induce a eso, pero no somos conscientes de los efectos negativos que pueda existir detrás de un acto pedagógico, ¿no? Entonces, hay que también un poco asumir esta conciencia, ¿no? De los extremos. Muy bien, estimados. Estamos en sala, no sé, una participación más. Aló. ¿Tengo recepción? Estimados colegas doctorantes. Sí. Doctor, hay Muy bien. recepción. Muy bien, bien. ¿Alguna reacción contraria tal vez a lo que estemos trabajando? Un poco por la señal, yo me comprometo la siguiente clase a hacer una pequeña retroalimentación, por lo menos en unos 10 o 15 minutos. El día lunes, yo ya voy a estar en mi domicilio, vamos a poder trabajar con mayor claridad. Simplemente por el tema del viaje, estoy de viaje de trabajo, pese a estar en Cochabamba, hemos tenido esta interrupción a las 8, ¿no? O sea, lastimosamente me ha botado fuera el sistema, el internet un poco débil en el lugar donde estoy hospedado, pese a que lo primero que he solicitado es de que tengamos Wi-Fi, ¿no? Y bueno, estas cosas se dan. Mil disculpas, colegas, y voy a tratar de, por favor, de que los reclamos lleguen a mi número personal, ¿no? No quiero un poco tener las llamadas de atención, sé que a veces el tema laboral es complicado y bueno, pues a veces la coordinación tiene también sus observaciones, ¿no? Pero en este caso ha sido fortuito, hemos empezado 10 minutos después, estuve saliendo de una conferencia, de una reunión, perdón, de una entrevista virtual, les he mandado una pequeña evidencia. Teníamos que concluir eso a las 7 en punto, pero es un poquito hasta que se haga el cierre, la despedida, un poco eso tardó. De todos modos, mil disculpas y espero no poder
incurrir en este tipo de, diríamos, de contratiempos nuevamente. Muchas gracias a todos, estimados doctorantes. Gracias a usted, doctor. No se preocupe, doctor, adelante. Gracias. Tranquilo, no se preocupe. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, nos vemos el día lunes a las 7 de la noche. Hasta el día lunes, doctor. Hasta el lunes. Que vaya bien. Hasta el día lunes. Buenas noches, Buenas doctor. noches a todos, compañeros.